El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? En este día ustedes deberán sentir de entrada la buena energía, la buena vibra que nos transmite nuestra invitada especialísima el día de hoy, doña Ivonne Juez de Baqui. Y digo esto porque Ivonne, como ustedes saben, es ecuatoriana y muchas veces no se menciona el apellido Juez. Que es para todos muy conocido aquí en el Ecuador. Ivonne es la embajadora del Ecuador en Washington, una embajadora realmente que hace un trabajo extraordinario, no porque esté ella aquí, sino que los resultados lo dicen. Y yo quería empezar agradeciendo por estar con nosotros en este programa, justo cuando hay tan buenas noticias para el Ecuador, Ivonne. Gracias, mi querido Andrés. Sí, un placer estar con ustedes en este programa que es único y verdaderamente te agradezco por mencionar Juez, porque esa es mi familia, mi papá fue el que nunca quiso que dejemos el Ecuador. Así que gracias por mencionar eso. La familia Juez es muy conocida en Guayaquil y en Quito, Ecuador. Así que de agricultura. Mi papá es el que empezó el banano en el Ecuador. Entonces, para mí es muy importante eso. Qué placer estar con ustedes hoy día. En efecto, conozco a muchos de tus parientes, Juez, y no suena un apellido de origen libanés. Ajá, porque se cambió el nombre. Mi papá, en el nombre original de mi papá era Fuad Juez. Ese es el nombre en árabe. Y cuando llegaron, bueno, durante la Primera Guerra Mundial, y cambiaron el nombre, se convirtió en Fred Juez, J-U-E-Z. Del apellido árabe se hizo Fred Juez. Y ese es el nombre que todos también estuvieron allá. Okay. Todos los hermanos de mi familia, de mi papá, la familia de mi mamá en el Líbano. La familia de tu mamá en el Líbano. ¿Y cuál es el apellido de la familia de tu mami? Chakra. Abu Chakra. Mi papá Juez, sí, Baqui. Y no, Baqui. Claro. Es que, a ver, Baqui sí suena de Líbano, digamos, árabe. Igualmente Abu Chakra, pero Juez, la gente es como otros apellidos, como por decirte Ward o Harb, o algunos así que no suenan, pero les cambiaron cuando llegaron en el registro civil o lo que había en esa época. Imagínate aquí en Ecuador hace 100 años. Pues. Así es, no, absolutamente, se cambiaron todos, muchísimos nombres se cambiaron. Sí, la familia de mi esposo no solamente es Abdel Baqui, sino que lo hicimos el corto ya, Baqui, pero es Abdel Baqui, es muy árabe también, es tradicional. Allá, es Abdel Baqui. Por eso tú pones Ivonne A. Baqui. Correcto, es Abdel Baqui, pero pongo Baqui. Así firmaba mis cuentas artistas en mi otra vida. Claro, bueno, no, eso vamos a hablar, de esa parte artística, que no es tan conocida, pero sí es muy destacada, tanto en París, en Boston y en otros lugares donde la embajadora Ivonne Baqui ha desarrollado también su parte artística, porque es multifacética y eso es extraordinario. Hoy por hoy las mujeres dicen, esto es normal que las mujeres sean multifacéticas, ¿no? Pero en la década de los 70, 80, esto no era tan normal, pues, Ivonne. Es verdad, es verdad. Bueno, la parte de mía, yo cuando llegué al Líbano tenía 13 años y me casé muy joven y después de eso empezó la guerra en el Líbano. Entonces, con la guerra del Líbano, el rol de la mujer no era tan importante en esos tiempos y mi esposo estaba involucrado en política también.
yo como no podía expresar lo que yo sentía políticamente, hablándolo, lo hacía en cuadros, lo hacía en la parte artística, es lo que expresaba. Entonces utilizaba mucho la mujer como símbolo de amor incondicional, de paz, que quiere la paz en el mundo. Entonces usaba a las mujeres, especialmente los ojos de las mujeres, para las expresiones que quería decir yo, que la importancia del rol de la mujer para conseguir la paz, especialmente en Medio Oriente en ese momento. Nunca pensé en el Ecuador. ¿Cuándo fue el inicio de la guerra, en este caso? En el 74, en mediados del 74 empezó la guerra civil en Líbano, que fue una guerra que duró hasta el 90. Yo salí en el 87, pero estuve todo el tiempo durante la guerra. Mis hijos nacieron durante la guerra. Fue terrible. La colonia libanesa en el Ecuador, que es numerosa, especialmente acá en Guayaquil y en la costa, igual mantenía relaciones en esa época con sus parientes en el Líbano, ¿no? En época de la guerra, me refiero. Muchísimo. Mira, muchísima gente salió durante la guerra. Los movimientos que se dieron de los países árabes, Líbano, especialmente Líbano, Siria, Palestina, de los que salieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se dieron en ese tiempo. Pero los que salieron del Líbano después también fueron durante la Guerra Civil del 74 al 90, que salieron muchísimas personas y muchos fueron al Ecuador. Entonces sí hay bastantes personas que vinieron después también al Ecuador. Claro que en el Ecuador la mayoría son de antes. Las familias libanesas, sirias, son mucho antes, no durante la guerra civil, sino antes de eso. Claro, claro. Que han cambiado. Estamos hablando, y me corriges, de lo que yo he leído y escuchado, más bien durante todavía el imperio turco, ¿no? Que... Pues se llamaban los... ¿Te acuerdas? Y siguen llamando los turcos. Sí, siguen llamando los turcos. Dicen los turcos, las turcas. Porque eran parte del imperio turco, pero más bien eran perseguidos por ellos, ¿no? Así es. Estuvieron los turcos, estuvieron los franceses, por eso que siempre el Líbano ha estado dominado por otros países. Los turcos, los franceses, y por eso es que los idiomas que se hablan en Líbano, aparte del árabe, es el francés, que es igual que el árabe, van mano a mano. Hablan todos francés. Antes hablaban turco también, pero la mayoría últimamente, porque los franceses estuvieron después, es el francés y el árabe. Y el inglés que entró últimamente. Ahora, por ejemplo, para entrar a la universidad, en Líbano tienes que hablar inglés, francés y árabe, o si no, no puedes, porque los tres idiomas son al mismo tiempo. Son al mismo tiempo. ¿En algún momento hubo británicos o no en el Líbano? Estuvieron más en el Golfo, en los países del Golfo. En Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudita, en todos los países del Golfo fueron los británicos. Nosotros fueron más, en Líbano fueron más los franceses. Los franceses. Claro, por eso hablan muchísimo, como bien dices. Conozco a algunos libaneses, no solo aquí en Ecuador, sino en el extranjero, que hablan perfecto. Me he encontrado en Estados Unidos, en universidad, o mis hijas que estudian en España, en Barcelona, conocen a algunos chicos que vienen del Líbano y hablan francés. Sí, como lengua natal. Como lengua, inclusive los libaneses ahora mismo en Líbano, cuando hablan te mezclan el francés con el árabe. Ahora lo mezclan con el inglés también porque ya está de moda esto, aquí le encanta mezclar los idiomas. Entonces hablan al mismo tiempo los dos, uno tiene que saber inglés, saber francés y árabe para poder entender lo que están diciendo, porque lo hablan mezclado. Lo hablan, mira qué interesante. Una cosa, para que todos lo tengamos también claro, este tema de los cristianos en el Líbano, porque hay pues los musulmanes en Siria, los judíos en Israel, en los otros países árabes la mayoría también son musulmanes. ¿Por qué en Líbano hay tanto cristiano? Mira, qué buena tu pregunta. Y ese es exactamente lo que yo sentí cuando llegué a Líbano. El Líbano es el único país, siendo un país pequeño, de 10.500 kilómetros cuadrados, del porte del Yasuní, y 3 millones de habitantes, 3 millones de habitantes, y claro, ahora tiene muchos de los sirios y los que están llegando también después del problema de la guerra últimamente, pero 3 millones de libaneses dentro del Líbano, y hay 8 millones de libaneses y más fuera del Líbano. Dicen que mucho más de 8, pero yo digo 8 millones. Pero para que veas, y en ese país tan pequeño hay todas las religiones, 17 religiones. Una de las razones que yo siempre digo que el Líbano tiene problemas que nunca se pueden resolver por esa misma razón. Porque tiene tantas
religiones y se llevan bien. Antes de la guerra era increíble, todos se llevan muy bien. Y los maronitas cristianos son los que pueden ser presidentes. No, solamente un presidente que sea cristiano maronita. Maronita. Para ser primer ministro tiene que ser musulmano sunita. Okay. Y para ser presidente de la Asamblea o del Congreso de Estados Unidos, de Líbano, tiene que ser musulmán chiita. Entonces, todo está basado en la religión. Y por eso es que hay tantas religiones y todas tienen su parte. Todos tienen su parte. Las demás religiones, lo máximo que puede llegar es a ser ministro o miembro del Parlamento, diputados, claro, pero no pueden ser más de eso. Mi esposo, mi familia de origen es drusa. Ahora, los jueces todos en el Ecuador se convirtieron en cristianos, pero el origen de la religión, juez, y de mi esposo también, Abdelbaki, y de mi mamá, es druso. La religión druso es una minoría, pero una minoría muy fuerte, que es la que dominaba el Líbano en el tiempo de antes, durante los Ottoman Empire, durante a los turcos. Entonces, los drusos eran la montaña de Líbano, la montaña, dicen, la montaña de Líbano, los drusos que son príncipes, drusos. Pero los drusos son que una parte, o sea, así como los chiitas o los sunitas, disculpa la ignorancia, pero... Es una minoría que empezó del Islam, pero fueron perseguidos porque se separaron del Islam, del musulmán. Se separaron. La religión rusa es muy secreta. Es muy secreta. Esto se llama el Hekma, que quiere decir la sabiduría. Y es un libro muy secreto que no puede cualquier persona, no puedes entrar y ser druso. Naces druso y nada más. Si uno se casa con una persona que no es drusa, no puede convertirse. Ni el esposo ni la esposa pueden convertirse. No pueden convertirse. En el Islam, por ejemplo, uno tiene que decir Bismillah ar-Rahman Rahim, o algo, decir algo, Muhammad Rasulullah, y ya se convierte en musulmán. Y tiene que pasar el druso no puede nunca convertirse. Nunca puede convertirse. No aumenta. O sea, a ver, yo soy católico y me quiero convertir en druso, no. No. Puedes convertirte en musulmán, pero no puedes convertirte en druso. Tienes que ser nacido druso, si no, no puedes. Y si tiene padre druso y madre de otra religión, ¿qué pasa? Depende. Si dicen que el padre es el que... Ese es el problema, que a mí no me gusta eso, ¿no? Claro. Hay machismo ahí, la línea vertical. Sí, es un poco más, sí. Está cambiando el ahora. Claro, antes esto tiene siglos de ese tipo de cultura machista, ¿no? Sí. Estoy viendo justo lo que tú nos comentas. Aquí dice, los maronitas en Líbano son uno de los 18 grupos religiosos que habitan en el Líbano. Según algunas fuentes son el 22% del total nacional, junto con los musulmanes chiitas 27% y los musulmanes sunitas 27%. Conforman las confesiones de mayor peso demográfico del país. Pero estos datos son solo cálculos desde el último censo oficial que se hizo. Sí, así es. Sí, esos son los principales y los demás son solamente relleno, como se dice, pero al mismo tiempo tienen puestos importantes. Los drusos tienen puestos importantes, los católicos que son los Rum Ortodox y Rum Catholic, que también son católicos, tienen un rol, pero no como el maronita que puede ser presidente, los demás pueden llegar solamente a ser ministros. Y tienen que ser, cuando están miembros los que son miembros del Parlamento en Líbano es un sistema de primer ministro, un sistema parlamentar. Entonces, quien elige a los parlamentarios es el pueblo y quien elige al presidente es el Congreso, el Parlamento. Entonces, eligen al presidente los grupos, partidos políticos de todas las religiones, eligen al presidente. El presidente nombra al primer ministro y el primer ministro tiene que ser del grupo de los parlamentarios y de la religión sunita. Es un complicado, pero es un sistema que ha seguido siendo y que sigue siendo basado en la religión, que trataron de cambiarlo, y hubo varias reuniones, la famosa reunión de Taif, que se dio en Arabia Saudita, querían cambiar el sistema de religión, pero no se pudo todavía, y no creo que va a ser posible, porque como es un sistema que ya está basado así, nadie quiere aceptar alejar lo que tiene. Entonces, ponerse de acuerdo con teorías maronitas, chiitas y sunitas no quieren dejar que otros estén, sino en los roles que les corresponde a cada uno. Y no solamente en la política, también en el sector privado, para conseguir
cualquier sector privado tienes que estar de acuerdo con la religión y quién es el líder de cada religión para que te dé la posibilidad de poder entrar. Ese sistema a mí no me gusta. Imagínate que naces como ciudadano, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, último. Mis hijos Sí, no desde el Líbano, aunque tengan la capacidad, yo tampoco podía ser, y en el Ecuador sí pueden ser, porque nacieron en el Líbano, pero inscritos como nacionalidades ecuatorianas. Tú puedes ser en el Ecuador, pero no puedes ser en el Líbano. Ah, qué cosa tan peculiar, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero así funciona. Sentido. Sí, es verdad. Para culminar esta parte, porque me encanta la cultura y estas historias de diferentes países. Por ejemplo, estoy viendo aquí unas declaraciones del año pasado, bueno, de este año realmente, sino que como ya está por terminar, del 15 de julio, y dice, el líder maronita del Líbano exige neutralidad. Pero pregunto, este señor, que es el líder maronita, que se llama Faisal al-Nasser, dice, el patriarca maronita, Bechara Boutros al-Ray, ¿él quién es? No, él es el líder de la religión maronita, al-Ray. Ya, al-Ray. En el Vaticano, él es el líder de la religión maronita, no de la política, de la religión. Bechara Boutros al-Ray es eso, Bechara al-Ray. Es un amigo muy bueno de la familia de nosotros. Y es excelente, tiene mucho tiempo, es como el papa de los católicos, él es de los maronitas. Ah, ok, es el patriarca, como el patriarca de Constantinopla o el patriarca así, ¿no? Correcto. Ah, ya, ok, qué interesante. Ivonne, para cambiar brevemente de tema y venir a la actualidad, estamos a propósito dialogando con la embajadora del Ecuador en Washington, que nos ha atendido desde su oficina a propósito en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Y se firmó en días pasados el acuerdo que tanto hemos esperado en el Ecuador, comercial con los Estados Unidos en su primera fase. ¿Cómo se consiguió y qué significa realmente para el país? Bueno, yo creo, Andrés, que es muy importante porque, como tú sabes, cuando el vicepresidente Lenín Moreno visitó Washington en visita oficial, después de 17 años que ningún otro presidente lo había hecho, se reunió con el presidente Trump y en esa reunión, antes del COVID, en ese momento nadie sabía que en febrero ya había COVID, pero en ese momento no se sabía todavía. Claro. Y los principales temas que se hablaron eran el tema económico, el tema comercial y seguridad. Esos son los temas que eran prioridades para empezar a trabajar yo ya como embajador aquí en Washington. Y nos concentramos en eso, pero yo llegué, tuve que regresar después de la visita del presidente, regresar a Qatar a despedirme y llegué aquí el 13 de marzo. Al siguiente día que llegué se cerró todo, porque el COVID ya se conocía que había la pandemia, entonces todo se convirtió en virtual y ya las prioridades eran diferentes. La prioridad primera era la salud. Teníamos que trabajar en ese tema de salud, pero nunca en la embajada nosotros cerramos. Esta embajada se quedó abierta con un equipo excelente que tengo conmigo que decidió hacerlo por las prioridades. Se quedó abierto. Sí. Perdón, no te escuché. No, digo, se quedó abierta la embajada del Ecuador, cosa que nunca no ocurrió con otras, ¿no? Muchos trabajaban virtualmente, pero nunca cerramos, que si virtual o presencial, habían algunos presencial. Yo estuve siempre presencial y virtual también, pero hicimos el trabajo y ahí conseguimos, por supuesto, hacer el tema de la salud, que era lo primordial, y se consiguió mucho apoyo en el tema de salud, pero nunca dejamos de trabajar el tema económico y comercial y seguridad. Todas las reuniones que hacíamos, gracias al equipo que tengo aquí en la embajada, que me ponían por teléfono con todos los congresistas republicanos y demócratas, con todas las personas que teníamos que conversar, no dejar de lado el tema comercial. Lo hablábamos siempre que el tema económico comercial tenía que ir junto con el tema de salud, porque el día después de que pase todo, lo más importante va a ser lo económico y lo comercial, porque es lo que representa en el Ecuador en la generación de trabajo y de empleo en el Ecuador. Entonces, esa fue. Y durante ese mes, en abril, hubo una llamada telefónica también del presidente Moreno con el presidente Trump para hablar del apoyo que podían darle al Ecuador en el tema de salud. Pero ahí se habló del apoyo económico, se estaba ya renegociando los bonos
y el aporte de los multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el pedido del presidente Moreno es que no hay que olvidarse y el presidente Trump dio la orden de que se apoye al Ecuador en la parte de salud, por supuesto, pero también al mismo tiempo en los temas económicos que son importantes, y el tema comercial, que era una forma de que vamos a hacerlo, porque esa es una de las prioridades también, que vamos a hacerlo. Y nunca dejamos de hablar de eso. Cuando hubo la reunión del diálogo político ampliado, que supuestamente tiene que ser en el Ecuador y con el TIC, que es el Consejo de Inversiones y Comercio, que supuestamente iba a ser en el Ecuador, se tuvo que postergar de abril, y después se decidió que sería en Washington, y los dos juntos, el diálogo político ampliado y el diálogo y el Consejo de Inversiones y Comercio, al mismo tiempo el 10 de noviembre. Y en esa línea hemos trabajado todo el tiempo para conseguir que entremos como fase 1, que se decía que era imposible. Como tú sabes, yo no creo la palabra imposible que exista. Decía, porque Washington y Estados Unidos y el presidente Trump no querían más hacer negociaciones, y ya habían hecho con Brasil fase 1, con China fase 1, y creo que con Japón también, ¿verdad? Y con Japón, y estaban haciéndolo con Kenia. Entonces era Kenia, Japón, China y Brasil en fase 1. Yo dije, pero ¿por qué no empezamos a poner eso como fase 1 para entrar y poder continuar después, que entremos, y es Ecuador el último país en el Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial? Entonces, eso es lo que trabajamos muchísimo, y cuando se dio la reunión aquí, ese fue el tema principal, que teníamos ya arreglado los temas de base, que son los que entran en la fase 1, y por eso es que ahí se anunció que podíamos tener el acuerdo fase 1, y se celebró ya en el Ecuador, hace unos días atrás, el acuerdo fase 1, que creo que nos abre las puertas para el acuerdo ya ampliado que va a ser en este próximo año, en el 2021. No, lo están diciendo 22, no, el 2021 terminamos el acuerdo ampliado. 2021, ok, bien saberlo. Y dejarlo aquí claro para todos los que nos siguen en la radio y también a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube. ¿Qué comparación para los que nos recordamos del famoso TLC tiene esto? ¿Se acuerdan que fue toda una polémica y todo? Y los países que se embarcaron, como Colombia y Perú, les va muy bien. Y nosotros que nos desembarcamos, pues no es lo mismo. Imagínate, Andrés, eso fue hace ya casi 17 años, 16, ¿sí? En 2004, 2005 ya estábamos por firmar. Yo estaba de ministra de Comercio e Industrias, teníamos el mejor equipo de negociación para eso, hicimos todas las negociaciones. Yo creo que nosotros nos equivocamos en la parte de comunicación, en no comunicarlo bien, nos concentramos más en lo técnico y no lo comunicamos de los beneficios que generaba el acuerdo comerciales con el primer socio comercial, Estados Unidos, y lo que genera trabajo al país y que más que todo a las pequeñas, medianas y microempresas. Ese fue el error que cometimos, y ahí fue que cuando cambia el gobierno de Lucio Gutiérrez y entra el gobierno del expresidente Palacio, y estaba de asesor del presidente Palacio, el ministro después de Economía, el expresidente Correa, no estaba de acuerdo con los TLC que le decían. No, lo paró, ya estábamos firmando junto con Colombia y Perú, ya estábamos en la última, que la 14 ronda, ya estaba todo hecho, y tuvimos que retirarnos, y entró Colombia y Perú, y perdimos 15 años o 17 años desde el tiempo que no se dio el acuerdo comercial. Entonces ahora ya va a ser más fácil, porque ya ahora Ecuador ya ha negociado con la Unión Europea, y ya sabe que los temas de negociaciones comerciales son muy similares. Lo que vamos a hacer ahora, la primera fase 1 es poner las reglas claras sobre la mesa, facilitación del comercio, buenas prácticas regulatorias, el tema anticorrupción que es importante en el comercio, facilitación de aduanas, todo lo que tiene que ver con eso, pero también aumentamos algo que no lo tienen los otros países en la fase 1, que es el apoyo y cooperación para las pequeñas, medianas empresas. Entonces, apoyo a las pymes. Y eso es lo que entra, y por eso es que se concentra todo en que lo que más se beneficia, los que más se benefician en el Ecuador van a ser las pequeñas y medianas empresas. De las 1.700 o 1.800 empresas que exportan a Estados Unidos, de esas 82% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿quién se va a beneficiar más que todo? Ellas. Y eso pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría. Que son la mayoría. Claro, con la diferencia de que qué son grandes y pequeñas y medianas y microempresas. En Estados Unidos son diferentes, pero en el Ecuador, los que tienen una cantidad de empleados
de una cantidad específica son pequeñas, medianas y microempresas. Y la mayoría también son mujeres, y eso ayuda muchísimo a la parte económica y social y política en el país. Entonces yo creo que es el momento oportuno para el Ecuador no perder esta oportunidad que ya perdimos hace 15 años, que ojalá que esta vez tengamos madurez política para poder seguir adelante, y no va a ser difícil porque ya hemos negociado, como dije, y lo teníamos anteriormente. Lo que hay que hacer es modernizar, como se hizo con el acuerdo de México y Canadá y Estados Unidos, el USMCA, va a ser algo similar a eso, que son cambios en temas laborales, ambientales, tecnológicos, y que nos ayuda muchísimo a nosotros. Ya hemos avanzado mucho en los temas ambientales, que sabemos que el Ecuador tiene mucho cuidado en el tema ambiental, y al mismo tiempo también, y la tecnología, que es la que necesitamos para poder vender más productos con mejor calidad y cantidad. Entonces, yo creo que estamos en el mejor momento ahora, por eso no hay que perder la oportunidad. Y ustedes, los medios de comunicación, son los que tienen que comunicar esto bien, por favor. Claro, claro, para no permitir que se satanice como ocurrió la vez pasada, que se satanizó y se politizó. Ya lo están haciendo, así que mucho cuidado con las personas que están en contra, que son minorías, pero son las que hablan más, y son minorías que no les interesa que el pueblo esté bien, que para controlar la política hay que dejar al pueblo empobrecido. La gente ya no quiere limosna, ya no quiere bonos, lo que quiere es poder conseguir préstamos pequeños a largo plazo con intereses bajos para poder tener sus empresas, crear su trabajo, eso quiere la gente. Por eso es que hemos creado esa parte de apoyo con el DFC, que es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos. Estuvo en el Ecuador también el CEO del Banco de Desarrollo de Estados Unidos, el señor Adam Boehler, que ha dado ya cantidades importantes de dinero a los bancos privados para que puedan aportar a las pequeñas y medianas industrias, especialmente a las mujeres, con préstamos pequeños a largo plazo, intereses bajos, como el Banco Pichincha, el Banco de Guayaquil, ahora el Banco del Pacífico va a llegar 400 millones también, el Banco del Asto. Entonces, todo esto de aquí vienen del DFC. Esos fondos vienen del DFC para la banca ecuatoriana. Así es. Así es. Que eso, en estos momentos del COVID, que el mundo está complicado, en crisis, estas son noticias absolutamente alentadoras. Y a mí, no es porque lo esté entrevistando a la embajadora Ivonne Baki, pero me lo ha comentado el ex vicepresidente Otto Sonnenholner, me lo ha comentado el ex secretario de Comunicación Gabriel Arroba, mis buenos amigos y colegas, además radiodifusores, que en este momento estaban en el servicio público, que la intervención y la ayuda de Ivonne ha sido decisiva para que esto pueda salir adelante de manera tan rápida. Por eso es que estamos muy sorprendidos. No sabemos cómo antes se demoró tanto y ahora esto ha sido rápido y no sé, ¿va a pasar por el Senado? ¿Cómo? ¿Tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, perdón, o no? No, si la fase 1 no tiene que pasar, por eso se hizo fase 1 para que no tenga el problema de poder pasar por el Congreso y que se haga más rápido. Ahora en la segunda parte, claro, tiene que pasar por el Congreso y pues, como te dije antes, hemos trabajado igual con los congresistas republicanos y demócratas para que se dé esto y creo que estamos en buen momento. Yo sé que salió una carta de los congresistas del Senado y del Congreso de Estados Unidos, demócratas, que no están contentos de la forma que se dio con el USTR, pero están de acuerdo en que el Ecuador tenga que tener un acuerdo comercial y se va a dar. Se va a dar y van a aprobar, estoy segura de eso, estamos trabajando en esa línea y ojalá que de aquí a los próximos meses, después que ya se posesione el nuevo gobierno del presidente Biden, podemos empezar a trabajar en el Congreso de Estados Unidos para que entre el acuerdo nuestro y que ya podemos empezar. En el Ecuador también tiene que pasar lo mismo. En el Ecuador también tiene que ser aprobado por el Congreso, claro. Claro, el Congreso que entendemos, no sé si sería el que le toca a partir del 24 de mayo o 14 de mayo realmente, o sería antes, ¿crees tú? Tenía que ser antes, pero para pasarlo después y aprobarlo tiene que pasar por el Congreso siguiente. Okay. Lo que sí, en esta fase 1 se hace directamente con la aprobación del USTR y de aquí sin pasar por el Congreso, y en el Ecuador tendría que ser con el COMEX, y que ya se dio, el COMEX también lo aprobó. Entonces esa fase 1 está aprobada, lo que tenemos que empezar a trabajar en la siguiente fase, que no creo que van a ser difíciles, no hay nada fácil, nada llega en bandeja de plata ni de oro, como digo siempre, hay que trabajarlo, pero estamos en el camino correcto. Para alguien tan ejecutiva y de solucionar problemas como Ivonne, y ya vamos a ir a la pausa comercial, me imagino que lidiar con todos estos temas burocráticos, bueno, no debe ser nada fácil, pero siempre los has podido impulsar y hacerlo más rápido, ¿no? Con la experiencia, porque claro, la burocracia es
Mira, Andrés, lo importante es tener el equipo. Nada se hace, una persona sola no puede hacer nada. No tengo la varita mágica yo para hacer las cosas solas tampoco. De acuerdo. Tengo equipo bueno. Critican esto de lo que se consiguió con el Arnold & Porter. Es el mejor grupo Arnold & Porter de abogados. ¿Para qué? Todos los países tienen esto, todos. Ecuador nunca ha tenido en la parte comercial, pero esto aquí no es para comercial, para todo lo que tengamos problemas. Por ejemplo, viene un tema de alguna parte jurídica, de Chevron, por ejemplo. Tenemos que tener a alguien que apoye en esto, en el Congreso. ¿Quién tiene que hacer lobby en el Congreso? Yo estoy haciendo, pero no podemos hacerlo solo. Entonces tenemos que tener a alguien que apoye. Por eso es que ahorita recién se contrata el Ministerio de Comercio y de Industrias al grupo Arnold & Porter para que haga el seguimiento de un costo mínimo comparado con lo que pagan otros países, muchísimo menos, nos hicieron algo muy especial, y dentro de ese grupo están las personas específicas que puedan facilitar que esto se dé rápido. Profesionales en esto. Así es. Profesionales, claro. Yo sé que hay críticas, pero mira, van a criticar, hagas bien o hagas mal, van a criticar. Lo importante es conseguir resultados, y los resultados están ahí. Así y van a es. ser hay sorpresas que van a venir todavía más, que después la van a saber la próxima semana, los días siguientes, ojalá. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que serán buenas sorpresas. Vamos a ir a la pausa, pero solo quería decir, a propósito, yo me quedo con las dudas y lo averiguo rápido. El USTR es la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos, Office of the United States Trade Representative. Así es que es la oficina parecido, me imagino, que al Ministerio de Comercio de acá, de Ecuador, ¿no? Aquí tienen especialmente para los temas de comercio, tienen el Ministerio de Comercio, pero es solamente para la parte interna. El USTR es el representante internacional de todas las negociaciones que se hacen. Así dice, que ellos conducen las negociaciones comerciales a niveles bilaterales, multilaterales, ¿no? Continuamos con la embajadora del Ecuador en Washington, doña Yvonne Backy. Esta entrevista, a propósito, ha sido grabada en dos partes, la semana pasada y esta, porque las ocupaciones múltiples de la embajadora, ella pues le dan un tiempo corto y este es un programa largo. Y por otro lado, ella ha tenido pues la gentileza más bien de darnos su tiempo y de poder contestar varias de las preguntas que tenemos. Así que muchísimas gracias, Yvonne, por nuevamente estar con nosotros. Gracias, mi querido Andrés. Qué placer estar contigo otra vez. Y ahora está nevando aquí en Washington, por eso las líneas un poco están no tan claras, pero está nevando fuerte. Está nevando fuerte, o sea que, como dicen, el tiempo navideño se siente, ¿no? It's looking a lot like Christmas. Así es. El clima no tan frío, pero nevando. Ya. La primera pregunta era pues trasladarle la inquietud a doña Yvonne Backy de su experiencia hasta hace un año como embajadora del Ecuador en Qatar. Bueno, sabes que Andrés, fue una experiencia maravillosa. Yo conocí a Qatar hace mucho tiempo. Había viajado mucho antes. Cuando estaba de embajador aquí en Washington me invitaron varias veces también. Y el cambio que vi cuando regresé después era impresionante, de la construcción, de las preparaciones que estaban haciendo para el Mundial 2022, los estadios, las autopistas, hoteles, una cosa que nunca se había visto antes en una construcción en tan poco tiempo, ¿no? En menos de 10 años cambió todo. Y Qatar está súper moderno, quiere decir que lo han hecho en una forma como ciudadelas de la Fundación Qatar Foundation, que la que preside es la mamá del Amir, Sheikh Hamoza. Es una ciudadela de educación. Las mejores universidades de todas partes del mundo están en Qatar, como por ejemplo Georgetown. La Universidad de Georgetown, que es de Washington, está allá y es igual que la de aquí, es igual de buena. Tienen la otra parte que es la parte cultural, los museos, los últimos museos más increíbles que puede haber, y ella es la que preside esto y le ha dado el rol de la mujer mucha importancia con ese liderazgo, y ha puesto a su hija, una de las hijas es la que lidera el tema de educación, Sheikha Hind, y Sheikha Mayasa, la otra hija, que es hermana del Amir, también es la que lidera también el tema de la cultura, de los museos,
Entonces yo creo que ese cambio que se ha dado en Qatar es importante. Y yo yendo de embajadora mujer, muy pocas mujeres embajadoras hay en el Medio Oriente, En Medio en Oriente. todos los países árabes, especialmente en los países del Golfo. Ajá. Entonces fue una experiencia muy buena, muy excelente para mí. Yo creo que ayuda mucho que hable el idioma, también el árabe ayuda mucho Ayuda mucho. cuando uno está en esa relación. Y claro, no me ven a mí como que vengo una mujer, sino que una representante. Y allá, como sabes, los eventos que se dan son separados, hombres y mujeres. Los matrimonios, por ejemplo, los hombres solos, las mujeres solas. Qué increíble, Yo ¿no? era invitada a la de los hombres. A la Así, de ¿no? los hombres. Porque a mí me Como consideraban embajadora. como embajadora, claro. Sí, entonces iba al de los hombres y también al de las mujeres. Entonces fue muy interesante ver ese mundo, Pero ¿no? ¿cómo es? O sea, por ejemplo, se casa una pareja y hay un evento para hombres y otro para mujeres, así. Sí, 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 sí. Allá. Y el de los hombres es más rústico, es más en la recepción, con la espada y la música el baile de la espada, caballos. El de las mujeres es elegancia total, es botan como se dice, todo por la La ventana, casa que por sí la que ventana. ponen la casa por la ventana. Es una cosa como Mil y unas noches, pero son todas mujeres y ellas bailan y se visten abierto, nada de taparse, pero están entre ellas, mujeres. Después, a la medianoche, viene el novio, viene el esposo, que que ya es el marido, y viene y toman fotos con él, entran en la delegación de los hombres, pequeño grupo del papá, los hermanos varones, y se quedan unas horas, salen otra vez y sigue la fiesta hasta la madrugada. Así que, bueno, es interesante Qué interesante, ver ¿no? ese mundo. Y hablando de eso, pues a todos estamos con un poco la mente puesta en Qatar por el asunto del Mundial de Fútbol del 2022, ¿no? Que será la primera vez que se hace en uno de los países árabes del Medio Oriente. Y vamos a entrar nosotros esta vez. Al Mundial tenemos que entrar, así que estamos Así bien en eso. Así es. Esta ¿Sabes vez. qué, Andrés? Cuando estuve en Qatar, el que preside la Asociación de Fútbol de Qatar es el primo del Amir, es Sheikh Fahd. Él vino al Ecuador, fue al Ecuador a firmar un acuerdo entre Ecuador, la Asociación de Fútbol de Ecuador y de Qatar. Lo hizo el año pasado. Y el presidente Moreno estuvo como representante de honor, que sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, ya, como un delegado testigo de honor. Testigo de honor. Testigo de honor en el acuerdo que se firmó. Y vinieron el fútbol, el equipo de la selección fue a Qatar y jugaron con el equipo de Qatar también. Fue muy interesante. ¿No? Y vieron todo lo que está haciendo allá. Fue muy interesante, sí. Es cierto, y esto pregunto porque a veces hay leyendas y anécdotas que algunos de los estadios que se están haciendo es especialmente para este evento. Los 8 estadios son especialmente para este evento. Ah, es verdad. Imagínate, tienen aire acondicionado abierto, quiere decir que han hecho un sistema nuevo allá, como tienen tanto dinero, que en los malls nuevos, todo abierto al aire, pero con aire acondicionado. Quiere decir que uno camina y tiene que ponerse abrigo del frío. En los estadios también. Hicieron varios eventos en los estadios, inclusive cuando estuvo el presidente Moreno de visita oficial a Qatar, se inauguró el primer estadio donde va a empezar el Mundial, y estaba al aire abierto, libre, pero con aire acondicionado. Uno no siente el calor, quiere decir que pensaban que iba a ser en el verano, pero lo cambiaron la fecha y va a ser en noviembre, a finales de noviembre, la última semana de noviembre y las siguientes es menos caluroso en esa época, ¿no? Claro, en esa época es un clima muy agradable, como aire acondicionado natural, es muy agradable. Ah, ok. Pero igual pusieron aire acondicionado, pero igual tienen aire acondicionado. Y también, Andrés, los estadios que han hecho, como son de varios pisos, lo han hecho que se pueda sacar después y van a donarlos a los países que quieran tener los equipamientos. Entonces, el Ecuador va a ser uno de ellos, por supuesto. Ok, eso me parece algo increíble y novedoso. O sea, pueden donar, no el césped, porque a veces donan y venden el césped del estadio. No, aquí es de las partes del estadio. La parte del estadio, los sacan, están hechos de una forma que se pueden sacar y pueden ponerlos y mandarlos a los países que quieran que sea. Ojalá que podamos tener el Mundial nosotros entre Ecuador, hacer un Mundial conjunto, Ecuador, Colombia, Perú, por ejemplo.
Sería excelente tener un sería mundial extraordinario, así. claro. Que hubo esa iniciativa, Y con luego... Estados Unidos, como tiene Estados Unidos, que está ahora, creo que el mundial de Estados Unidos es con Canadá también, me Sí, parece, el ¿no? Que 2026. ganaron El sí. 2026, con Canadá. Claro, esa es la tendencia. Y para el 2030 están también pugnando Argentina con Uruguay, por lo que ahí fue pues hace 100 años, o se conmemorarían los 100 años del Mundial de Uruguay. Pero qué increíble lo que me cuenta de Qatar. Y esto de los estadios, esta tecnología de aire acondicionado, pero todo abierto. Yo pensaba que era aire acondicionado y cerrado. Abierto. Sí, es una nueva tecnología que yo no sabía que podía funcionar. Yo pensaba que se siente. No, tienes que ponerte abrigo del frío que es. Quiere decir que ya se probó. Lo probamos Claro. cuando estábamos ahí, nos invitaron a estar presentes. Y aparte de los estadios, también en los caminos donde va a haber la gente que pueda estar en los malls, hay malls que son abiertos. Entonces tienen aire acondicionado que uno puede caminar y está como si fuera en invierno, en frío. Claro. Y temperaturas de 50 grados. De 50 grados para nuestros, digamos, Celsius. Calor, se muere uno. Lógico. Y imagínate, estando en 50 grados, lo que sientes es como si fueran temperaturas de 20, 23 grados, con los 50 grados de calor y al aire libre. Es impresionante una tecnología. Tormentas de arena hay. Esto que se habla de películas que salen tormentas de arena. Siempre hay tormentas. Sí, tormentas de arena, y yo sabes que esa es una de las cosas que uno tiene que darse cuenta, porque a veces las tormentas de arena no son muy fuertes, y cuando son fuertes uno sabe y no sale. No sales de estar adentro, porque es peligroso. Pero cuando son pocas, uno no se da cuenta, y a mí me gusta hablar, quiere decir que estábamos hablando y me entraba la arena, y en los primeros meses tuve que tener problemas de tomar algo para que no se quede la arena prendida, porque no puedes hablar. Claro, me quedé sin hablar. La sequedad de la garganta. Claro. La garganta. Sí. Ese es un problema real que he escuchado con el tema de cuando hay arena o lugares de esta naturaleza. Sí. Volviendo entonces ya a Occidente. Una consulta. Yo estaba viendo aquí en un resumen de la vida de la embajadora Yvonne Bacchi, que habla francés, estuviste en la Sorbona en París, inglés también perfecto, estuviste en Harvard, y pintor, artista excelente. Aquí dice, yo no sé si me podrá que tus cuadros llegaron a cotizarse muy bien. ¿Y cómo tiene facilidad para los idiomas? Árabe, además no hay alfabeto, pues es otro tipo de... Pero hablar francés, inglés, árabe, así como que fuera lengua natal, ¿cómo lo domina, Ivonne? ¿Sabes qué? Yo creo que cuando uno es joven y aprende los idiomas, absorbes muchísimo. Tengo facilidad para los idiomas, y es verdad que lo aprendo rápido. Aprendí el árabe. Yo no hablaba árabe tenía 13 años cuando fui al Líbano. No hablaba. Y no hablaba nada. Solamente español, porque en el colegio, en la escuela moderna y después Dolores Vaquerizo, nos enseñaban muy poco el inglés en ese tiempo. Entonces hablaba español. En la casa escuchaba a mis padres que hablaban en árabe, pero nunca nos hablaron en árabe. Entonces yo llegué, y para entrar en el colegio tuve que aprender árabe, inglés y francés, porque no puedes entrar a tomar clases si no hablas los 3 idiomas. Y me parece que en 3 meses lo aprendí. Claro, no fluido como ahora, pero ya podía pasar los exámenes y pude entrar a clases. Y después, con el tiempo, ya cometía muchos errores, pero uno aprende cometiendo errores. No aprende si no los comete. Yo hablaba, aunque hablaba quizá no muy bien en ese momento, pero ahora cuando hablo árabe nadie puede saber que no soy libanesa también, ¿no? Claro, no lo puede. Alemán también estoy viendo. También alemán, porque mi esposo tenía sus oficinas de ingeniería, las tenía en Bonn. En Bonn. Y viajaba mucho allá. Y cuando nacieron mis hijos en Líbano,
los pusimos los primeros años en el colegio alemán, Ok. en Beirut. Era El muy Colegio Alemán de bueno. Beirut. Y yo entré a tomar clases en el Goethe Institute. Goethe, famoso. Y ellos estuvieron en el Deutsche Schule. Y hablábamos en alemán. Lo que hacíamos en la casa nosotros, desde que eran chiquitos mis hijos, cada noche nos sentábamos a cenar juntos y cada noche hablábamos en un idioma. Y cada uno tenía que contar una historia de cómo fue su día en el idioma que estábamos escogiendo. Una noche en alemán, otra noche en árabe, otro en francés, otro en inglés. Por eso, por ejemplo, mis hijos hablan más de 6 idiomas. Mi hija habla 8 idiomas. 8 idiomas. Tenemos la facilidad por la práctica. Yo creo que todo tiene que ver con la práctica. Claro, claro, definitivamente. Como yo siempre digo que me gusta hablar mucho, entonces... Bueno, pero eso es una que cualidad. Me gusta hablar mucho, entonces un idioma no es un... Pero lo bueno es que puedes hablar en un momento en español y así mismo simultáneamente en inglés o en árabe o en francés. Eso es también, sí. Claro. Sí. Eso no ¿Sabes qué es el secreto de esto? Cualquiera. Yo creo que es, yo pienso en el idioma que estoy hablando. Quiere decir que no es que estoy pensando y traduciendo. Okay. Estoy pensando, hablo contigo en español, solamente en español. Cuando hablo en árabe, cambio inmediatamente, pero en árabe. Entonces me pregunta a veces en qué idioma sueño. No sé. Cada noche es un idioma diferente. Depende. Bueno, así el subconsciente funciona. A propósito, para los jóvenes y las jóvenes que no vivieron esa época y que capaz no les han enseñado en el colegio, Bonn fue la capital de Alemania federal hasta que se reunificó. O sea que por eso supongo que las oficinas de tu esposo estaban en Bonn, ¿no? Así es, correcto. Estaban en Bonn porque era la capital anterior. Después que cayó el muro, ya Berlín fue la capital. Volvió en la reunificación, claro. Ivonne, y a propósito, en el caso y aquí con esto, para no alargar la entrevista, porque la verdad pudiéramos hacer 2 o 3 de estas, con tantas anécdotas. Lo que dice este resumen sí es cierto. Poder hablar con la embajadora Ivonne Bacchi es como para hacer un libro, una película llena de anécdotas que enriquecerían el guión de una buena película y un buen libro. Yo quería preguntarte cómo se da la amistad con expresidentes como Bill Clinton, luego con actuales presidentes como Donald Trump, y otras figuras, pues, importantísimas, como era Roger Fisher, Jeffrey Sachs, el señor Wolfenson, que era, me parece, del Banco Mundial. Recuerdo, presidente del Banco Mundial. Conversamos, ¡Qué buena memoria que tiene! Que bueno, por lo menos, no hablo tantos idiomas, pero memoria tenés. ¿Cómo se da eso? No, es que con Wolfenson fuimos a Galápagos, ¿te acuerdas? Con Wolfenson vino a Galápagos. Él cogió un barco inmenso y fuimos a Galápagos. Invitó a la reina de Holanda, en ese momento era la reina madre, Beatriz, después que vino el hijo, que llegó Alexander después, con la esposa Máxima, que es de Argentina. Bill invitó a ella, Wolfenson vino con toda su familia, invitó a Beatriz, a la reina de Holanda, con sus 3 hijos varones y las 3 esposas, la hermana, con el esposo de la hermana, y también estaba invitado el que fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en ese momento, Enrique Iglesias, que es muy amigo de ellos también. Y fuimos juntos, yo fui, en ese momento estaba de ministra de Comercio e Industrias, y Faisal, mi hijo, vino conmigo. Pasamos 10 días, yo no pude quedarme todos los 10 días, pero se enamoraron del Ecuador, todos, de Galápagos. Todos. Estuvieron en el barco, pero también llegaron al Royal Palm, al hotel, unos días. Después vinieron a Guayaquil, fueron a Quito. Bueno, se enamoraron del Ecuador, como siempre pasa con todos los que viajan a nuestro país, maravilloso. Y hablando de los presidentes, yo conocí al Bill Clinton mucho antes de ser embajadora, porque cuando era artista, cuando era pintora, en tiempos de, yo digo, mi vida pasada, ahí conocí la primera exposición que yo tuve en Estados Unidos, porque siempre era en Europa o en el Medio Oriente. Tuve la exposición en el Fondo Monetario Internacional en Washington, que hacían siempre exposiciones para grupos de personas, pero no para una persona, y el mío fue para una persona. Estaba en ese momento Yves Gis en el Fondo Monetario, y el que era presidente era, cómo me acuerdo, el presidente francés también, fantástico. Bueno, me hicieron una exposición a mí sola.
ahora me acuerdo el nombre. Y la exposición fue eso. Y esa exposición vinieron, estaba en ese momento, Reagan era presidente cuando yo vine en ese momento. Era Reagan presidente y Bush el vicepresidente, el padre, Bush padre. Y los conocí, vinieron a mi exposición en el Fondo Monetario. Y ahí la esposa del hijo de Bush, Jeb, Columba Bush, y hermana Lucila Schmitz, que mexicanas, se convirtieron en representaban mi arte, y cuando fui a Harvard como artista residente después, hicimos la exposición bajo los auspicios del padre, del Bush padre, que fue presidente. Que falleció hace unos años. También. Y él conocí a Clinton, a Hillary Clinton, a Bill Clinton, cuando hicimos la paz entre Ecuador y Perú, James Carville, que era el que le hizo la campaña a Bill Clinton para ser presidente, fue el que vino al Ecuador y ayudó en la campaña a Yamil Maguad para que sea presidente también, y después firmamos la paz. Entonces era una amistad de mucho antes de todos, de Clinton, de Bush, con Trump lo conocí cuando estuve de embajador aquí, cuando no era presidente todavía, claro, era empresario. Era empresario, Universo en el Ecuador. Hay tantas historias, ¿no? Michael, aquí estoy viendo, Michael Camdesú. Michel Condesú. Era Michel Condesú. A ver, yo digo Michael. Condesú era el director general del Fondo Aquí estoy viendo amigo de familia. ¿Sí? Y vino al Ecuador, también fue al Ecuador, cuando después de eso, pero él fue el que me invitó que haga la exposición en el Fondo Monetario en ese momento, y el que estaba encargado de la parte cultural era Yves Gis, un amigo muy querido también, francés. Entonces, esos recuerdos del tiempo anterior, aunque sí tengo un libro, saqué un libro, ¿dónde está mi libro? En la parte artística. Cuando estaba en Qatar, hice un libro que está en árabe, pero ya está, aquí está el libro, se llama Mi Destino. Lo hicieron el Ministerio de Cultura de Qatar, sacó este libro. Qatar en cuneiforme, ¿no? En letras árabes. En letras árabes, sí. Pero está traducido ya a inglés y español, y me lo mandan al final de mes, al final de diciembre. Y aquí ya está un poco la historia de toda esta parte. Qué maravilla. Y a propósito de lo que veo ahí, la forma porque en árabe se lee del lado derecho a izquierdo, ¿no? Sí. Por eso es que está del lado. Abres el libro al revés. Al revés. Eso está así, que empieza de lo que aquí sería de la parte de atrás, ¿no? Es al revés. Así es, al revés. Escribes de derecha a izquierda. Para ellos, y lo lees así. Que nosotros escribimos al revés. Para ellos han de pensar así también. Claro. Entonces, bueno, el tema de Clinton, como los Clinton, viene de ahí la buena relación. Y con Donald Trump estoy viendo una anécdota que dice que Bob Backy les pidió una ayuda para las Islas Galápagos. Y en ese momento él dijo, aquí está, dice, volaba de Washington a Florida en el avión de su amigo Donald Trump y aprovechó para pedirle ayuda para la remediación ambiental en Galápagos tras un desastre ecológico que hubo me imagino algún derrame de estos de petróleo que había. La ayuda no se hizo esperar y Trump además dijo, ¿por qué no llevas el Miss Universo a Ecuador? Correcto. Eso pasó en el avión cuando hubo el derrame del buque Jessica. ¿Te acuerdas del buque Jessica? Jessica, que fue un desastre ambiental. Hubo el derrame que casi perdimos las islas. Sí. Casi perdimos las islas. Entonces, sí, él fue el que en el avión de él creamos la Fundación Galápagos Conservancy Foundation, que ahora se unió con Wild Aid. Fue él el que empezó todo esto de la fundación. Bueno, es una historia larga, si quieres contarla, pero él se convirtió en mi asistente personal en el avión, llamó por teléfono a todas las personas para que apoyen, contestaba las llamadas. Ahí llamó el Gran Duque de Luxemburgo, que vino a ayudar a limpiar los pingüinos con leche en las islas. Fue una cosa, el mundo entero se volcó a apoyar al Ecuador para que no perdamos las islas maravillosas. Y Trump ayudó muchísimo en todo el apoyo que nos dio para poder conservar las islas, con gente que llamaba por teléfono, y él les explicaba
¿por qué hay que ayudar al Ecuador en la Galápagos? Porque yo estaba en el avión, viajábamos de Washington a Palm Beach, y cuando me llama el presidente en ese momento que estamos perdiendo las islas, yo quería bajarme del avión. Entonces me dice, no, yo voy a llamar a todas las personas que llaman, yo las contesto las llamadas, y así fue. O sea, Entonces, él se dio cuenta de la él mismo contestaba y llamaba. Él contestaba y llamaba, y llegamos al hotel, a Mar-a-Lago, donde tiene su residencia. Nos pusimos en conexión. En ese tiempo, tú sabes, hace cuánto, 20 años. Sí, no estamos había hablando del 2003, 20 años, conexiones, casi 18 años. ¿sí? Todas las conexiones teníamos ahí, que comenzamos a hablar con todo el mundo, el príncipe Renier en ese momento de Mónaco, con todas las personas que querían conversar. Hicimos conferencias con el Ecuador también, con las personas que podían limpiar el petróleo del agua, pero gracias a Dios el viento cambió, y por el viento que cambió ya pudo sacar el petróleo. Entonces no solamente fue apoyo de limpieza que tuvimos, sino también Dios nos ayudó en la forma que se dio de los vientos que ya no estaban llevando, sino fuera del peligro a las islas, con el petróleo que salió. Claro. Pero parecería una paradoja en el sentido que mucha gente dice, no, Donald Trump no le interesa el medio ambiente. Con lo que me estás diciendo, no ha sido así, es lo contrario. No, él interesa el medio ambiente, pero él cree que no debe uno dejar de utilizar la riqueza que tiene, pero que lo haga con cuidado ambiental. Esa es la idea, ¿no? Ok, sí. Tomando las medidas y las precauciones ambientales. Ya entiendo, entiendo, claro. Y a propósito, para culminar esta entrevista, pidiéndole a Yvonne Backy que nos dé tiempo, ya para enero, de hacer una segunda parte, porque aquí sí nos queda bastante todavía. Con todo gusto. Gracias, mil gracias. En el caso actual, que tiene que ver con el que recién se firmó el acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos. Conversamos de eso en la primera parte del programa, pero solamente quisiera tener una idea clara. Con el cambio de presidente de Estados Unidos y de Congreso, si es que hay cambios de mayorías, pero sobre todo cambio de presidente, ¿habrá alguna dificultad? No, porque aquí son políticas de Estado, Andrés. Aquí las cosas siguen igual. Cambia el estilo del presidente Biden es diferente al estilo del presidente Trump en una forma como ven las cosas, en una forma diferente, pero lo que tienen interés los demócratas son cosas que nos interesan. Creen mucho en el ambiente, el tema ambiental va a ser una de las cosas principales, el temas laborales, derechos humanos, y todo lo que nosotros estamos haciendo bien. Entonces no va a haber problemas en que el Ecuador siga con el acuerdo comercial ya más amplio con el nuevo gobierno del presidente Biden. Perfecto. Vamos a estar bien. Eso es una muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia, sí, y nos deja además tranquilos. Yvonne, que tengas un muy buen día. Gracias a todos los oyentes y también que nos siguen a través del personaje del viernes. Esperamos, si Dios quiere, poder estar allá para el inauguration el 20 de enero en Washington. Y si estamos allá, vamos a ir bien abrigados porque está nevando de temprano en la capital de Estados Unidos. Sí, te espero aquí, Andrés. Gracias, muy amable, muy amable. Era la embajadora del Ecuador, Yvonne Backy, con nosotros en la primera parte del programa El Personaje del Viernes, porque vamos a hacer una segunda, ella nos ha confirmado en el mes de enero. La claqueta que ustedes ven aquí es la que tiene que ver con el YouTube, el canal de YouTube, para que se suscriban y sigan nuestro programa, y los anteriores. Así es que gracias y que tengan una muy buena tarde a todos.